Quiero agradecer que nos haya tomado la llamada la senadora Beatriz Robles, es senadora de la República por el estado de Querétaro, y déjame decirle que además de que es una mujer destacada en las lides políticas, se la voy a aventar así directa a la pregunta, antes que otra cosa. Feliz año, senadora. Pues también va a ser un tema interesante porque si las cosas marchan bien y Donald Trump ya es presidente de Estados Unidos, a usted le va a tocar ser gobernadora de aquel estado cuando Donald Trump esté como presidente de aquel país. Y además hay que recordar que Donald Trump tiene a Elon Musk entre su gabinete, y Elon Musk es uno de los hombres que le gusta invertir, y Querétaro, vaya, que tiene áreas muy importantes en ese rubro. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Entré así como de golpe y porrazo, pero no me pude contener porque platicaba con el equipo y me decía, oye, ya ves que hay muchas situaciones de aeroespacial ahí en Querétaro, y nos decían, Elon Musk, sí es cierto, y si a la gobernadora le toca, perdón, a la senadora, ya lo estoy haciendo gobernadora, ¿verdad? Hágame el favor, va a decir dónde le firmo. Y si a la senadora le toca ser gobernadora, pues se las va a tener que ver allá, o para bien o para mal. Así que, ¿cómo está, senadora? Buenas tardes. Raimundo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto. Oiga, vamos a empezar por el principio, como diría el clásico. ¿Qué le parecen los 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Qué le parecen los números brutales que tiene arriba del 75% de aceptación? Pero la otra, ¿eh? Eso podrían decir, sí, mira, es que el presidente, lo que tú quieras, el arrastre de López Obrador. Pero llega Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, a más de 1 millón de seguidores en YouTube, ya por ella, ¿eh? Ya no está López Obrador hace meses, ya es por ella. ¿Qué le dice todo esto a usted como mujer senadora? ¿Qué le dice todo esto que está pasando con el fenómeno Claudia Sheinbaum? Bueno, que es un gobierno que está llevando la doctora Claudia Sheinbaum de manera muy eficiente. O sea, la verdad es que ha sido 100 días en los que se ha logrado hacer tanto como a lo mejor en algunos sexenios se ha hecho. Para mí es una probadita de lo que viene y de lo que va a ser este sexenio, que yo les digo no va a ser un sexenio de 6 años, va a parecer de 12 años por el trabajo tan intenso de nuestra presidenta. Obviamente como mujer yo estoy muy orgullosa porque veo que las mujeres somos obviamente competentes, estamos preparadas, tenemos a lo mejor otro enfoque en algunos rubros, hemos hecho muchísimas reformas en favor de las mujeres y creo que eso pues va a permitir que cada vez más mujeres se integren a áreas importantes, también en la aeronáutica que tenemos aquí en Querétaro. Todavía hay muy pocas mujeres que estudian ingenierías o ciencias exactas y tenemos que estar promoviendo para que eso sea cada vez, se integre más a las mujeres. Entonces yo estoy muy orgullosa de la doctora Claudia Sheinbaum, estoy orgullosa de formar parte del gobierno federal, del Senado de la República y tener pues injerencia en todas estas reformas que están permitiendo que ella camine a esta velocidad en su gobierno. Dos datos interesantes, ahora que lo menciona, senadora. Déjame presentar a la senadora. Creo que fui un burdo, creo que ese es el calificativo más exacto que puedo darme, porque le digo, hace ratito en la junta que teníamos, platicábamos eso y me decía el equipo, cuando lo platicábamos, es que sí, si la senadora es gobernadora del estado de Querétaro, que no lo dudo ni tantito, porque además, claro, Sheinbaum, para él sería fantástico que fueran las 32 entidades gobernadas por una mujer. Me dijeron, es que si está Elon Musk va a buscar lugar, y ya se dio cuenta que en Nuevo León las cosas no están bien, no están fáciles, y Querétaro es un lugar estratégico por la cercanía con la Ciudad de México, por la comunicación. Digo, en Nuevo León está muy bonito, lo que quieras, pero tiene algunos problemas, el problema del agua, en fin, tantas cosas, y por eso llegué de esa manera. Pero la senadora Beatriz Robles Gutiérrez es senadora de la República, le digo, por el estado de Querétaro, una mujer pues muy ligada a la izquierda, Morena en particular, y una mujer también con alcances interesantes. Por eso le decía, por eso fue que la presentación fue así, muy así como atropellada, pero es una mujer que tiene mucha autoridad para lo que está exponiendo, y lo que dice senadora tiene toda la razón. Yo creo que han sido 100 días de dar golpes de precisión. Creo que la gente, un tema particular, por ejemplo, la seguridad. Omar García Harfuch, creo que es un as bajo la manga, literalmente, y está dando ahora sí que golpes hoy, en este momento. Hoy dio conferencia allá en Guerrero y daba cuenta de lo que hacía Guerrero. Mi madre es acapulqueña, para mí Acapulco era mi segunda casa,
y tiene rato que no voy a Acapulco precisamente por la inseguridad. Ujú. Y decía Omar García Harfuch, uno de los pilares del gobierno de Claudia Sheinbaum, y ahora que viene Trump, ya vamos viendo si se logra entender Omar García Harfuch, porque es el que va a manejar la verdad, la seguridad. Ahora sí que los militares, con el perdón, y los marinos los van a hacer a un ladito porque va a ser Omar, pero ya en 100 días, como usted dice, senadora, hay golpes de precisión muy interesantes. Ya vendrán otros momentos, quizá la salud puede ser un tema muy interesante y es científica, pero por lo pronto hay situaciones interesantes. Ahora, yo le pregunto, algo también interesante, y creo que es hasta ejemplo para usted, mujer, y si usted el día de mañana va a gobernar un estado, que esperemos que así sea, ¿qué le dice el que se haya reunido ayer la presidenta de México con más de 2.200 alcaldes de todo el país, con los 32 gobernadores y gobernadoras de toda la República? Se marca la política de una manera muy distinta a la que tenía su antecesor López Obrador. Lo que está haciendo, decía bien López Obrador aquella frase, abrazos. Y lo que está haciendo Claudia es abrazos. Abre los brazos para abarcar a todo el que se quiera sumar. Aquí no está nadie fuera. Y digo, por lo que decía el presidente era en otro sentido, pero la política de ayer creo que marca una pauta para quien va a seguir sus pasos en otras áreas, puede ser su caso, pero es algo, creo que tiene mucho significado político, senadora. Sí, claro que sí. La verdad es que es inédito que una presidenta de la República haya reunido a todas y todos los gobernadores, todas y todos los presidentes municipales del país, sin importar los colores, sin importar el partido de donde provengan. Eso pues da muestra de su gran liderazgo y de su voluntad de que las cosas de verdad salgan bien. Yo siempre he dicho que la política es un arte y no necesitamos pelearnos con la oposición. Obviamente, cada quien tenemos diferentes formas de pensar, pero eso debemos de respetarlo y tenemos que ver todos de que eso no obstaculice el que trabajemos por la ciudadanía, seamos de un color o de otro color. Entonces, creo que ella está representando maravillosamente ese humanismo mexicano que es el que queremos implementar desde la Cuarta Transformación, en el que no somos enemigos. Podemos pensar diferente, pero podemos trabajar juntos por el bien de México. Entonces, esto es inédito, es algo que nunca había pasado. Yo estoy muy congratulada nuevamente de pertenecer a este movimiento porque creo que así es como se debe de hacer. Es como si haces una negociación en una empresa privada. O sea, tienes que hablar con todos, no puedes dejar a nadie fuera y entonces todos tienen la oportunidad de decir si quiero o no quiero, pero no fueron excluidos. Me decía hace años una de los grandes líderes de la política, más allá del partido que sea, me decía, el arte de la política es el hermanar a los que no somos pares. Así me lo describió. El arte de Uh -huh. la política es el entendimiento y el hermanamiento de los que no somos pares. Eso me decía un político, desafortunadamente ya no está con nosotros, pero de esos de veras de cepa y no se equivocó. Y eso que hizo ayer la ¿No? doctora, Uh creo -huh. que es muy interesante porque decía, si la senadora Beatriz Robles mañana quiere ser gobernadora de su estado, Querétaro, pues ahí está la muestra de cómo se tiene que hacer. Ya sobre la marcha, eso es como los hijos, como la familia. Ponen los papás, ahora sí que le dan a los hijos todas las condiciones. Hay hijos que salen bien destrampados o bien hijos de la jijurria y unos que salen así muy bien. Pero bueno, eso se verá en el camino, creo que es un tema interesante. Otro tema que Así vale es, la Jaime. pena platicar y es directamente que le pueda atañer, ahora sí que puede ligar directamente a usted. ¿Cómo ve la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Pero más bien, ¿cómo ve la relación de México, Estados Unidos y la otra, de Estados Unidos con estados como el suyo? Lo que decía ustedes son unos estados que serían muy atractivos para la Unión Americana, sobre todo con las ideas que trae ahora Trump, y si le sumamos al hombre más rico del mundo que está en su gabinete. Bueno, yo creo que si nos manejamos como la política exterior mexicana siempre ha sido con respeto a las naciones, eh, respetando la autodeterminación de los pueblos, resolviendo los conflictos de manera pacífica, dialogando, pues no puede haber mayor problema. Puede tener eh, ideas de traer algunas acciones que nos puedan afectar, pero yo creo que con el diálogo todo se puede arreglar
y siempre hay que estar abiertos al diálogo. Creo yo que no, me han preguntado muchas veces cómo veo la llegada de Trump. Yo les digo que pues todavía no sabemos realmente qué va a pasar. Hasta que ya esté dentro vamos a saber si va a llevar a cabo todo o se va a diluir eso que ha estado diciendo. Creo que al momento de hablar, de tener diálogo con el equipo mexicano de la doctora Sheinbaum, también se van a dar cuenta que, por ejemplo, subir los aranceles también los afecta a ellos, no solo a nosotros, y que afecta a sus empresas americanas, que hay muchas aquí en México y que producen aquí y que exportan sus productos hacia Estados Unidos. Son empresas americanas. Entonces, no nada más nos afecta a la empresa mexicana, que de hecho somos mínimas. Nosotros éramos maquiladores. Ahora, con este gobierno, tenemos en perspectiva poder ser un país productivo, un país que realmente tenga tecnología propia y que vayamos avanzando. Entonces, creo yo que tenemos que esperar un poco. Como dice la doctora Claudia, ya estamos preparados en un segundo plano por si estuvieran enviando a los mexicanos hacia acá, pero bueno, son nuestros hermanos, son mexicanos y el territorio mexicano es de todas y de todos. Entonces, yo creo que hay que esperar un poco, no creo que vaya a aplicar las cosas tal y como lo dice. Eh, Esperemos y hablemos, dialoguemos, hagamos una política exterior. México siempre ha sido uno de los países más queridos en todo el mundo. Los mexicanos somos bien recibidos precisamente porque nuestra política ha sido de no injerencia. Entonces, creo que debemos esperar un poco y en cuestión de Querétaro, pues habría que ver si alguien llega para hacer inversión extranjera. Con mucho gusto hay que hablar con esas personas, pero tiene que ser siempre en beneficio del Estado y no solamente como entreguismo como antes se hacía. Y Betty Monjarras, pues debe ser Beatriz, ¿no? Si es Betty Monjarras, debe ser su tocaya. Dice Betty Monjarras que hablando de tecnología, ya están los primeros autos mexicanos y que si no se producen en Querétaro, no tengo ese dato. ¿Usted sabe de esos? Si son producidos en Querétaro, ese dato no lo tengo yo. Me parece que no están producidos en Querétaro. Creo que si no me equivoco, escuché que era Hidalgo, pero no estoy segura tampoco. Pero ya están y eso también es algo que da mucha satisfacción, el ver que el primer auto, mini auto, porque es un pequeñito auto eléctrico que pues es pensado que puede sustituir a las motocicletas, por ejemplo, en Ciudad de México, que es mexicano y que ya está aquí. Yo creo que no tardaremos mucho en poder tener un avión propio, un automóvil propio, y creo que tenemos el talento y la juventud suficiente en México para tener ese tipo de proyectos. Marco Castro comenta que en Querétaro, afortunadamente, me imagino que debe de ser de Querétaro, Marco Castro, que afortunadamente en Querétaro todavía no llegan los indocumentados a desplazar al trabajador mexicano. A ver, Marco, gracias por esto, me imagino que ha de ser de Querétaro, porque lo está diciendo. De veras, digo, usted que es senadora, me imagino que viaja por todo el país, ¿se ha dado cuenta que hay un montón de personas de color o de raza negra? Digo, no se ofende a nadie, porque además así se les denomina, en todos los lugares de la República. En Querétaro no hay lo que está diciendo Marcos o Marco. No alcancé a escuchar todo completo. Lo que pasa es que una persona del público que debe de ser Marcos Santos dice De Querétaro. que en Querétaro afortunadamente todavía no hay indocumentados, personas negras trabajando. Yo me imagino que él debe ser de Querétaro porque está diciendo eso. No hay todavía, porque en casi toda la República Mexicana ya hay muchas personas inmigrantes que pues se quedan aquí, que se ponen a trabajar. Algunos inclusive pues se han hecho fechorías, otros están buscando el sustento. En Querétaro todavía no llega a eso, ¿verdad, senadora? Pues sí tenemos migrantes en Querétaro también, no muchos, pero tenemos incluso migrantes internos, ¿no? Hay gente, mucha gente de Guerrero, No, no, mucha él se gente de refería a sureste, gente extranjera, él se refería a gente a extranjera, gente de extranjera. raza Sí negra. tenemos, sí hay, pero están generalmente de paso. Generalmente los vemos en las vías de tren, en el camino, porque van rumbo a los Estados Unidos. Así es. Pero todavía no. Finalmente yo creo que si tenemos un país productivo, podemos tener empleo para todos y no nos vamos a dar abasto los mexicanos, porque además no todos los mexicanos trabajan como obreros o en las líneas de producción. Entonces, creo que por esa parte no debemos de preocuparnos. Cada quien pues tiene su línea de trabajo y creo que se les puede dar cabida, que es
algo que México ha tratado de que proponerles que regresen a su tierra y si no, pues ofrecerles trabajo en México. Yo creo que eso no nos debe de preocupar siempre y cuando no afectemos a las personas que están aquí. Senador, yo tengo varias preguntas, pero me están ganando las llamadas. Maru Campos le pregunta, ¿en Querétaro se vive bien? Me imagino que también ha de ser de Querétaro, yo supongo, porque dice que se vive bien. Pero pregúntale, Ray, a tu invitada, los 3 problemas que ella ve que se tendrían que atacar de inmediato en Querétaro. Maru Campos. Sí, bueno, yo creo que algo que nos tiene a todos los queretanos preocupados es el problema del agua. Tenemos poca agua, no tenemos muchos recolección de agua de lluvias, falta mucho el sistema de alcantarillado y drenaje. Creo que esa es una de las problemáticas más grandes del agua. ¿Usted ya tiene plan sobre ese tema? Bueno, yo creo que sobre el tema habría que hacer recolección de agua de lluvias, habría que hacer también en lo individual un programa para el uso del agua, un programa, una campaña para que la gente aprenda a usar el agua, para que tengamos la sensibilidad del uso del agua. Y sí tendríamos que ver cómo recolectamos el agua, cómo tratamos el agua. Hay pocas plantas de tratamiento, muchas de ellas no funcionan. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Tenemos los ríos contaminados, tenemos que regular la industria para que no tire sus desechos a los ríos y eso es lo que, el primer punto. El primer punto. Segundo. El segundo punto, la movilidad. No tenemos un sistema de transporte público eficiente en Querétaro para que la gente pueda llegar de una comunidad a otra, de un municipio a otro, y ni siquiera en la misma capital internamente tenemos un buen sistema de transporte. Creo que eso sería muy importante para la movilidad de la gente aquí en Querétaro. El tercer tema, pues la seguridad, porque hemos tenido también conatos de inseguridad. Creo que tenemos que empezar a tomar cartas en ese asunto y para mí esos serían los 3 temas más importantes, aunque por supuesto hay muchos temas de manera horizontal que se deben de tocar, como es la educación, la salud, la ciencia y la tecnología. Acá hay muchos centros tecnológicos, tenemos que avanzar en eso. Vea lo que dice Joel J. No manches, dile a la senadora y el tráfico que se hace en la autopista, ¿qué va a hacer? No manches, dile a la senadora que el tráfico que se hace en la autopista federal, ¿qué va a hacer? Bueno, pues vamos a tener el tren México-Querétaro, que va a tener un tren de carga. Ese tren de carga ya vamos a ver el mejoramiento del tráfico en la carretera 57, porque el tren de carga va a liberar mucho espacio. El peor problema son los trailers, ¿sí? Es la carga. Entonces, es una carretera muy transitada, es la que atraviesa todo el país. Entonces, creo que el tren va a venir a resolver mucha de esa problemática y habrá que ver que en donde se tengan, aunque es una carretera federal, pero como a una persona que esté en Querétaro tiene que ver que a Querétaro se pueda llegar bien. Esa carretera pasa por en medio de la ciudad, entonces ya aunque ya haya algunos libramientos, entonces habría que ver realmente que los trailers no entren a Querétaro, a menos que tengan que descargar en algún lugar interno, porque ya quedó así la planeación, pero si no, pues siempre por los libramientos, ¿no? Chamba tiene a Pasto, senadora, ya no le puedo hacer las demás preguntas, el tiempo se me terminó, pero bueno, qué bueno que participó la gente. Un gusto, senadora, verla, escucharla y esperamos hacerlo próximamente, como diría el clásico, personalmente en persona. Estaremos en comunicación. Gracias y feliz año, todavía se vale. Muchas gracias y saludos a todo su auditorio, Raimundo. Hasta luego. Un gusto, senadora. ¿Qué le parece? Sí, posiblemente casi le podría afirmar que es la próxima gobernadora de Querétaro. Le digo, Claudia Sheinbaum va a preferir